Ya nos estamos conectando para salir al aire. Ok. En un minuto. No, ahorita vamos al aire. Qué puntual, ¿no? Puntual. La Es que gente. así es esto. Bueno, buenas noches. Buenas noches, estamos en un lunes feminista más y estamos conectadas con dos colegas desde Nueva York, Brasil y desde Ecuador. Estamos con Ana Barreto y con Kimberly Minda y hoy vamos a conversar sobre la lucha de las mujeres, la lucha antirracista de las mujeres y que no es una cosa novedosa, ¿no? Que no es una cosa que empezó recién con un boom, sino que ya se venían además gestando varias acciones desde varios escenarios y espacios. Entonces, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos todos y todas y todes. Vamos a empezar hoy. Les vamos a pedir un momento, vamos a dar un momento de presentación a nuestras invitadas y le paso el micrófono a Ana. Muchas gracias. Sí, buenas noches a todos, todas y todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, presentando un poco de mí, yo soy una persona afro-brasileña. Yo soy de las favelas de Brasil, de São Paulo, y ahora vivo en Nueva York. Bueno, yo trabajo con justicia racial de género y también con salud. Entonces tengo un enfoque ahí en salud global. Y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana. Kimberly. Muchísimas gracias, Juanita. Estoy muy emocionada de estar en este espacio porque yo siempre veo los lunes feministas, así que estar en los lunes feministas es genial para mí, es como, lo voy cumpliendo. Y bueno, soy afroquiteña, soy una mujer ecuatoriana, me autoidentifico como una mujer afrodescendiente en el Ecuador. Soy parte de algunos colectivos, coordinadora de la Afro-Ecuadorian Youth Collective aquí en el territorio ancestral del Valle del Chota y del colectivo de Mujer Afro-EC, que lo estamos formando hace algunos meses y hemos venido trabajando. Con Ana somos parte de la Red de Juventudes Afrodiaspóricas de América Latina y el Caribe, y estas organizaciones están todas articuladas con la finalidad de generar distintos espacios en este momento de discusión respecto a las problemáticas que tenemos las mujeres, que tenemos los jóvenes en la región, en el Ecuador también. Me interesan muchísimo los derechos humanos y nada, estamos aquí obviamente para poder compartir, aportar y tener una discusión enriquecedora respecto a los acontecimientos que hemos estado viviendo a nivel nacional e internacional. Sí. Ay, qué alegría. Bueno, vamos a empezar un poco. Yo sí quisiera que nos contaran cuál es la situación con referente al racismo en sus países en estos momentos. Entonces quisiera un poco que nos contaras, Ana, desde tu experiencia, desde lo que sabes además y conoces, sobre qué está pasando en Brasil y un poco contextualizarnos, ¿no? Sí. Bueno, la situación en Brasil es terrible para nuestro pueblo. Estamos pensando en COVID-19, Brasil está con más de 700,000 casos, más de 30,000 muertes. Estos números no son reales, estos números son como una parte, porque el gobierno no está haciendo las pruebas. Entonces, oficialmente Brasil es el número 2 en el mundo, pero si empezamos a hacer las pruebas, vamos a ser el número 1. Y hay un esfuerzo del gobierno para no hacer las pruebas y también para esconder la realidad de qué está pasando en el país. Entonces, es importante como siempre decir que la población afro es la población que no tiene la opción de quedarse en casa, de trabajar desde su casa con su computadora. La población afro es la población que va al trabajo, que está en el bus, que está
en todas las partes para que pueda traer comida para su familia. Entonces, la situación en Brasil es muy, muy, muy complicada. También es importante decir que el racismo en la área de la salud es una cosa muy, muy importante en el mundo, ¿no? Que mismo muchas veces cuando nuestra gente tiene acceso a hospitales y médicos, lo que pasa es que el racismo es un factor en la hora de decidir sobre la vida o la muerte de la gente. Entonces, eso también es importante decir. Brasil es un país de mayoría afro, nosotros somos 54% de la población. Y es una población que todavía sigue con las consecuencias de un sistema que no permite oportunidades y dignidad para la gente. Entonces, eso me gustaría empezar diciendo esto, que la situación en Brasil está como un caos. Es que de verdad que no se sabe lo que de verdad pasa, porque no hay pruebas de COVID-19. También el gobierno está haciendo un esfuerzo para esconder esto. Entonces, me gustaría decir esto. Me gustaría también decir que la policía de Brasil es la más violenta del mundo, que la policía asesina a más de 3.000 personas por año en Brasil, en los datos oficiales, ¿no? Entonces, la policía de Río asesinó a más de 100 personas solo en el mes pasado, en marzo. Entonces, tengo un niño de 14 años, que fue el último caso nacional de Brasil, João Miguel, que fue un niño que fue muerto por la policía y después la policía sacó su cuerpo completamente como desapareció. Entonces la familia estaba ahí buscando por el niño por más de 17 horas. Esa es la situación que la población afro en Brasil está ahora. Extremadamente triste, extremadamente no hay derechos, ¿no? Entonces, eso me gustaría empezar diciendo esto. Claro. Muchas gracias, Ana. Y es una desolación que además se comparte también en América Latina. No es únicamente en estos momentos Brasil, sino que decimos, no es que no pasaba, no sé quién, pero lo daba un mensaje en redes, que no es que no pasaba antes, sino que ahora el racismo está siendo grabado y lo pueden ver y está siendo como viral en medio de nuestras plataformas y nuestras redes de contacto. Ahora, Kimberly, en ese contexto también un poco, si nos cuentas, ¿no? Además, hoy tuviste que estar en la Asamblea Nacional justamente por uno de los casos que también conmocionó al país. Entonces, un poco que nos pongas en ese contexto. Claro que sí, Juanita, y gracias, ¿no? Justamente cuando tú decías que las situaciones de racismo ahora se están evidenciando por la viralización de las redes sociales, yo recordaba el por qué tuvimos la conversación de hoy en la mañana en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, respecto al caso de Andrés Padilla, ¿no? Aquí en el Ecuador hemos tenido asesinatos de personas afrodescendientes desde siempre. Tengo 25 años, pero antes de que yo nazca ya habían asesinatos de personas afrodescendientes en manos de fuerzas policiales, de militares, etcétera, ¿no? Pero resulta que, claro, la mayoría de estos casos están en investigación previa o hay situaciones difusas, algunos se han guardado bajo la mesa y demás. Y el caso que ahora nos aqueja y que, digamos, hemos tratado de visibilizarlo y a través de de empujar hacia los demás casos y a las discusiones sobre el racismo en el Ecuador, justamente empieza así, que el caso de Andrés Padilla se volvió un caso importante en el momento en que se viralizó en redes sociales porque alguien tenía una cámara y lo estaba grabando. Pero con todas las demás personas que han fallecido en condiciones similares no ha pasado eso. Entonces, claro, en el Ecuador tenemos esta situación de que las conversaciones sobre el racismo han sido conversaciones primero muy académicas, cerradas tal vez a esta discusión sobre desde lo académico qué significa el racismo, qué aborda, etcétera. Luego que en el discurso político no se ha profundizado los cambios que necesitamos para ir erradicando el racismo y en función de eso hemos tenido una representación folclorizada, hemos
tenido un montón de estereotipos raciales que se han ido no solo fomentando, sino perpetuando en las redes sociales. Y por ende la sociedad ecuatoriana considera que el racismo es una especie de práctica no solo normalizada, sino que realmente no se cuestiona. Y en el momento que empezamos a cuestionar, recibimos un ataque estatal sumamente fuerte por el hecho de que es normal, ¿no? Es normal, está bien, es parte de esta herencia colonial que tenemos en la sociedad ecuatoriana, es sumamente fuerte, pero estamos en el camino de ir disuadiendo, de ir, diría yo, descontracturando este sistema en el que vivimos con la finalidad de generar incomodidades y abrir estas discusiones. Claro está que la situación internacional que vivimos actualmente hace pensar a muchas personas que es de ahora, ¿no? Que empieza a pasar, que se empieza a ver, pero para las y los afrodescendientes en la región sabemos que no es algo de hoy, no es algo de ayer, es algo que hemos vivido desde hace muchísimos años, que lo vivieron nuestros ancestros y ancestras también. Gracias, Kimberly. Ahora, más bien yo trasciendo, o sea, no más que trascender, o sea, ya estoy hablando tonterías, pero la cuestión es que siempre se nos dice, siempre se ha jugado con el estereotipo o con la muestra de que en el caso de Ecuador, y no sé si Ana me confirman si también pasa en Brasil, pero muchos creen que toda esta movilización, que todo esto se justifica, y hay además expresiones, a mí me ha tocado eliminar cualquier cantidad de comentarios racistas, xenofóbicos y violentos de nuestras plataformas, pero es además increíble porque dicen, es un simple negro el que, o sea, como minimizando la acción, es un simple negro. Entonces, si usara yo todo lo que saldría y minimizan la acción como, pero mira que están destruyendo la ciudad y minimizan todos los tipos de acciones. En el caso de Ecuador decían, es que el pobre policía se tenía que defender. Y en el caso de Brasil decían que irresponsable la madre que no cuidó al niño. Entonces, alrededor de esto nunca hay una responsabilidad sobre los delitos, porque además hay que hablar del racismo como un delito, ¿no? No simplemente como una apreciación o como algo que yo opino del otro, sino como un delito. Y si es un delito, no es negociable nada, es un delito que tiene que ser además sancionado. Ahora es la lucha antirracista de las mujeres o de las organizaciones sociales no viene con George, o sea, viene desde antes. Y ese antes, no sé si pueden también un poco contarlo, ¿no? Te paso el micrófono, Anita. Ciérrame. Yo te escucho, estoy aquí como pensando muchas cosas. La primera cosa que para mí es importante decir que nosotros estamos llorando la muerte hasta hoy, desde la primera persona que fue secuestrada de África para este continente. Entonces, la violencia de la policía es solo una continuación en nuestros días de la violencia que el sistema, ¿no? El sistema capitalista ha hecho con nuestra gente. Entonces, no es de hoy. Pero también me gustaría, empezando con la idea de que, como usted, Juanita, estaba diciendo, pero es solo un negro. Es que parte del racismo es la deshumanización de la persona afro. Entonces la gente no siente empatía por nosotros. La gente piensa que nosotros no sentimos dolor. La gente piensa que, ¿no? Como es parte del racismo histórico de que nosotros no tenemos todavía como alma. Entonces, ¿cómo se importa con gente afro, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque significa que para mucha gente nosotros somos menos que, ¿no? Menos que, no sé, un predio que está con fuego. El predio, el edificio es más importante que mi vida, para mucha gente. Eso es muy dolorido decir y saber también. Sí, en Brasil hay una naturalización de la violencia contra nuestro pueblo porque los números son tan gigantes, pero son absurdos, ¿no? Son números de genocidio. Entonces piensas que son 3,000 casos oficiales por año
Eso sin contar los casos de la gente que desapareció. Porque también hay muchos casos que no hay el cuerpo, entonces no hay crimen porque no hay cuerpo, ¿no? Que es también parte de la ley en Brasil. Entonces, yo no sé la respuesta, yo estoy pensando aquí cómo el racismo hace con que la gente no nos importa con nuestro dolor. Como gente que hace comentarios así nos importan. Y como también los medios de comunicación también refuerzan esa narrativa de que no importa. Esta gente no importa. Y que debemos hablar también de una visión mucho más crítica de la media como una herramienta ideológica que promueve el racismo también y su naturalización. Entonces, Totalmente de acuerdo, Ana, y a mí me deja, o sea, me deja sumamente preocupada porque han cambiado simplemente las formas de naturalizar a la persona negra o a la persona afro. Y cuando digo que han cambiado las formas es porque, claro, antes o aún, ¿no? Porque el sistema carcelario también es el reflejo de una sociedad como la nuestra. claro, Entonces, la violación para el hombre negro lo que significaba era, además de que era una forma de deformarlo, ¿no? Era un mecanismo de tortura para poder controlar, además, y quitarle energía, restarle fuerzas y demás. Eh, entonces era como restarle su hombría, ¿no? Y usaban ese mecanismo. Y ahora no ha cambiado tampoco eso. O el tema de justamente usar un lenguaje racista y ser alcahuetes de ese lenguaje, además, sistematizarlo también, en que lo hemos naturalizado tanto que dices, ay, pero no exageren, es simplemente una palabra más, una palabra menos, pero cuando esa palabra se la dices a un niño de 7 años sí. y acá lo usaban como comedia, el decir negro bruto, y se lo dices a un niño de 8 o 7 años dentro de un centro educativo, además que estás torturando su salud mental, ¿no? Pero además empiezas a denigrar su parte, su ser, ¿no? Y que está además en construcción constante, porque un niño es eso, es una esponja que está absorbiendo todo, pero además que los adultos no se cuestionan tampoco eso. Y ahí me paso con Kimberly y es justamente darte la pelota de qué pasa en el Ecuador con todos esos elementos. Yo sé que es un duelo, como dice Ana, o sea, es un duelo que mantenemos, ¿no? Que no sabemos, nos quedamos sin palabras. Tanto así que cuando empiezas a recordar cuántos actos racistas has vivido desde el momento que tienes uso de razón y te quedas anonadada. Ahora es pensar cuál es la situación del Ecuador con relación justamente a estos actos racistas y a la lucha antirracista de las organizaciones. Sí. ¿Qué rol han Ah, jugado las organizaciones, sobre todo las organizaciones de mujeres? sí, hay distintas cosas que igual no, o sea, es que estamos en esta conversación y me encanta porque fluye tanto y hay tantas cosas, tantos elementos de todo, ¿no? Y voy a tratar de acentuarlo. Escuchándole a Ana recordaba y pensaba justo en esto de, bueno, es que sucede que en este sistema racista en el que vivimos no puede haber una empatía para estos seres sujetos negros, porque en realidad no hay una perspectiva de humanidad sobre nosotros. Todos los estereotipos raciales están enfocados, como decías Juanita, en una deshumanización, pero además esta deshumanización termina en una animalización. Entonces, claro, el tema de ser violento, o sea, claro, de considerarnos como seres violentos, como seres no pensantes, hace que tengas todas estas frases que naturalizan hechos tan dolorosos como los que hemos vivido o estamos viviendo, ¿no? Y también que empiezan a disculpar estas situaciones tipo un edificio vale más que la vida de este ser, pero ahí yo diría, es que ni siquiera nos ven como seres, somos una especie de cosa animalesca. Así que como no hay condición de humanidad, no podemos hablar de una relación equitativa, digamos. Por eso se justifica todo. Eh, recordaba también, y esto es tan fuerte, ¿no? Porque en el colectivo de mujeres nos pasaba el otro día que haciendo un análisis justamente de estos discursos racistas y naturalización, una compañera nos cuenta que había un juego llamado El Hombre Negro. Yo nunca lo había escuchado, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos en Ecuador este juego del cuco y recuerdo esto justamente porque Juanita estabas hablando de cómo estamos educando a los niños y a las niñas y cuáles son las cosas que están viendo, incluso en los juegos que se generan en el jardín. Entonces, el juego del hombre negro
En el juego del hombre negro tienes al hombre negro y a los niños. Y los niños tienen una conversación con el hombre negro, ¿no? Del tipo, ¿qué quiere el hombre negro? Quiere comer carne. ¿Y qué más quiere el hombre negro? Quiere beber sangre. Y luego los niños salen corriendo y el hombre negro tiene que atrapar a los niños. Y el hombre negro atrapa a algún niño y en ese momento el niño se convierte en el hombre negro y luego vuelve esta discusión, conversación y sigue el juego. Pero resulta que, claro, el hombre negro es igual a un caníbal. Y estamos educando a los niños en función de esos estereotipos, a los niños y a las niñas. ¿Cómo las organizaciones de mujeres que realmente considero en este momento que somos las más sólidas en el Ecuador realmente, hemos trabajado durante todos estos años? Puedo hablar digamos, hablaré de una perspectiva histórica de la que no he sido parte porque yo siempre digo, soy un bebé, pero siendo bebé medianamente, digamos, el conocimiento respecto a qué han hecho nuestras mayores, ¿no? Recuerdo en este momento a la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, que es una de las organizaciones que tiene presencia en todo el país y que ha realizado algunos proyectos justamente con el fin de poder empezar a erradicar no solo el racismo, sino también la violencia de género en términos de las especificidades que tenemos como mujeres negras, como mujeres afrodescendientes. Yo creo que en Ecuador estamos en este momento viviendo un cambio generacional que está siendo hasta cierto punto abrupto, pero que es necesario, porque ya no solo en el discurso político y en el accionar organizativo tenemos a nuevos y nuevas actores y voces de mujeres, jóvenes, etcétera, sino que realmente estamos generando nuevos espacios y creo que el colectivo Mujer Afro C es un ejemplo de ello. Y que con Mujeres de Asfalto también es un ejemplo de ello, en el sentido en que ya no solo estamos pensando, digamos, si en un momento se pensaba en organizaciones de mujeres solo como mujeres negras, tenemos también organizaciones que están articulando desde otros lados y que estas realidades como mujeres nos juntan, ¿no? Nos juntan con mujeres mestizas, con mujeres indígenas, con mujeres que trabajan desde la comunicación, como afrocomunicaciones, y así, ¿no? Estoy pensando en distintas cosas. Y nada, creo que nuestro proceso organizativo ha sido sumamente rico, que la organización de mujeres tiene potencialidades sumamente importantes para poder ir no sé, desarticulando estas cosas que nos duelen, que nos llegan y que nos hieren. Pero una de las cosas que me preocupa muchísimo, y se las dejo ahí porque yo no le encuentro respuesta, me van a disculpar, yo no sé, es este proceso de sanación. ¿Dónde está? Que Ana ya lo mencionaba antes, y es que es verdad. Nosotras y nosotros, las personas afrodescendientes, estamos desde el momento en que secuestraron a la primera persona en África para traerla al continente americano, hemos estado en un duelo constante. Y en ese duelo constante, evidentemente, lo que sucede actualmente, la violencia policial, etcétera, es una especie de una raya más en el tigre. Pero entonces yo me pregunto cuándo vamos a poder hacer nuestro proceso de sanación, que de paso termina siendo el proceso de sanación de las sociedades, porque no es solo el nuestro, ¿no? Sino que estamos articulados con distintos grupos en la sociedad. Es preocupante, insisto, ¿no? Y les dejo ahí como la duda de cuándo creen ustedes que pueda pasar, qué más necesitamos para hacer este proceso de Kimberly, sanación. las preguntas las hago yo, no, mentira. No, yo les devuelvo ahí la pregunta, disculpen. No, no, mentira, es broma, es broma. Pero más bien, yo ahí trabajaría dos cosas, y esto lo consulto, ¿no? Lanzo la pregunta, aún no leo las preguntas de la gente que está conectada, que gracias por aguantarnos hasta esta hora, pero primero, el tema de la salud mental, que nunca se la piensa, además que no hay presupuesto para eso jamás, de los jamases. Segundo, yo pensaría también que sí hay que interpelar al Estado, porque el Estado es además el principal alcahuete o la principal tierra de cultivo para el tema del racismo cuando son sus políticas públicas tan segregadoras, ¿no? Y te pongo un ejemplo, Ana, y es, por ejemplo, hace 2 años empezamos a investigar Esmeraldas. Esmeraldas es una de las provincias históricamente con mayor población afro, y analizábamos el impacto de la refinería en Esmeraldas, ¿no? Además, todo este tema de lo que significa la explotación del suelo, la minería, el petróleo y demás, pero además cómo el pueblo como tal no se beneficia, nunca es beneficiado, pero además que está condenado a tener enfermedades catastróficas, no hay hospitales. Si quieres algo para temas de cáncer, así que si te lo haces ahí, tienes que hacértelo luego en otra parte, o ir a otra parte para volver a hacerte los exámenes. No son gratis, tienen un costo, pero además el país entero se sostiene con lo que sale de Esmeraldas.
Entonces, pero además está la culpa, porque además la gente cree que está bien, pues. O sea, está bien que vive Ecuador por gracias a los de Esmeraldas, pero la precarización de la vida ahí está, y no hay políticas públicas. Pero luego yo estoy pensando en Nariño, y específicamente en Tumaco, que es otro territorio afro, y las condiciones son similares. Luego me voy a Brasil y voy a las favelas y a los otros lugares y las condiciones son similares. Entonces se ha hecho por el Estado, y vienen después y hacen unas compensaciones y creen que está saldada la deuda. Entonces el tema de reparación histórica tampoco es que está. Y desgraciadamente cuando empiezas a ver qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Costa Rica, qué está pasando o sea, empiezas en Perú, y cómo va siendo similar lo que se está aplicando, queda claro también que hay algo más detrás. Entonces pareciera que hay una confabulación racista, pero además que no hay un interés por solucionar el problema. Entonces no sé ahí ustedes qué opinan o qué interpelación tienen. Ahí les dejo el micrófono a Ana y Kimberly. Ana, te escucho. Bueno, hay una cosa que es importante decir, en mi opinión, es que la violencia con la bala, ¿usted dice eso con la bala? ¿Es bala en español? No sé, con el tiro, el disparo. Entonces, la violencia contra nuestra población con el disparo, con la arma, es una de las violencias del Estado. Las otras violencias del Estado son, ¿no?, la hambre, que es un proyecto, no es un accidente, ¿no?, la educación, la salud, y como estaba diciendo Juanita, que el Estado no providencia esto a la gente. Entonces, creo que una cosa importante que nosotras podemos hablar es que la violencia del Estado es mucho, mucho, mucho más grande que la violencia policial. Y ahí se encuentran los medios de comunicación también, como una forma de violencia simbólica contra nosotros. Otra cosa es decir que es que sí, para mí, las fuerzas conservadoras del mundo sí hablan, hacen estrategias juntas, están ahí como hablando Ana, todo el tiempo. ¿Sí? Ana, perdón. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Juanita? Sí. Creo. Sí, te escuchamos, Ana. Lo ¿Sí? que te quería preguntar era que, estamos en vivo y ustedes saben que en vivo siempre hay cosas con la conexión. Ana, yo te quería consultar, con tu experiencia, ¿cuáles serían esas alternativas en estos momentos? Alternativas como para la Para articulación. erradicar el racismo. ¿Qué alternativas tenemos en estos momentos? Sí, yo sé que te estoy poniendo a una pregunta como un Muy poco fácil, compleja. muy fácil. Bueno, yo pienso como 3 cosas para empezar, ¿no? La primera es reparación histórica de 500 años, porque tiene que ser al mismo tiempo que nosotras como personas estamos esclavizados. En Brasil son 500 años, entonces son 500 años de acciones afirmativas y reparaciones históricas. Eso me parece justo. 500, no menos, no 400, 500. 400 es poco, 500. El 2, yo pienso que el proceso de empatía y los medios de comunicación, porque de verdad es donde la gente imagina una sociedad nueva.
Los medios de comunicación hacen mucho más que decir las noticias, lo que pasa en el mundo. Ellos están diciendo lo que es cierto, lo que no es, lo que es bonito, lo que no es, lo que es humano y lo que no es. Entonces necesitamos ahí como de una estrategia muy fuerte en los medios de comunicación y por eso para mí el cine negro, que en Brasil es muy fuerte, hace un papel fundamental para promover una nueva sociedad e imaginar una nueva sociedad. Entonces, con imágenes de la gente afro bailando, cantando, viviendo historias de amor. Nosotros no vivimos solo historias de violencia. Estar también en este lugar siempre también es una forma de violencia, como si nuestras vidas no tuviesen nada de placer, de felicidad, ¿no? Entonces, construir historias más complejas sobre nosotros también es muy importante. Y la tercera cosa que voy a decir es la sanación. Yo estoy así, sí, pensando mucho con Kimberly, que para mí es como un llamado que los ancestros, nuestros ancestrales están haciendo con nosotros. Yo siento eso muy fuerte. Una conexión de que nosotros somos todos parte del mismo divino. ¿Cómo quiere llamar? ¿No? Jesús, Allah, no importa cómo quiere llamar, es la misma fuerza. Orishas son la misma fuerza que está conectada con nosotros y que el proceso de sanación, yo estoy muy de acuerdo que no solo para nosotros como personas, como pueblo, pero también para todos los otros pueblos que están nos deshumanizando, porque como dice Fanon, no es posible deshumanizar a la gente y no se deshumanizar a sí mismo. Entonces, creo que es un poco... Sí. Gracias, Ana. Te escuchamos, Kimberly. Sí, yo me quedo pensando también, ¿no? Creo que la sanación, sí, comparto completamente, es completa y absolutamente necesaria, y la sanación solo aumentaría que este proceso de sanación creo que tiene que ser algo articulado, no solo de personas afrodescendientes para personas afrodescendientes, sino que tiene que ser una como sanación social, integral, y que en este proceso tenemos que intervenir de distintas maneras, ¿no? Yo le confío mucho a, por ejemplo, a los proyectos integrales en términos de salud, educación, etcétera, porque creo que tenemos bueno, no sería transparentar, sino creo que tenemos que ir directo a la vena en trabajar con la situación estructural que hace que tengamos las diferencias tan abismales y condiciones que luego los estados utilizan, por ejemplo, para criminalizarlo, y que al final siguen siendo parte de esta rueda del racismo como un sistema, ¿no? Creo que el buscar distintas formas, no sé si se ha logrado de forma completa, porque no sé si la capacitación en derechos humanos, etcétera, nos ayuda a erradicar completamente los estereotipos raciales, por ejemplo, en términos del perfilamiento racial, en la preparación policial y demás, pero creo que es parte de, o sea, creo que tiene que ser una especie de proyecto integrador que un poco aglutine distintas cosas, y sobre todo estoy completa y absolutamente de acuerdo cuando Ana decía esto no tiene que ser algo de 20, 30 años, no, o sea, el decenio internacional afrodescendiente, estos 10 años no han logrado, bueno, no están logrando y no van a lograr cambiar una realidad histórica estructural de 500 años. Tenemos que tener el mismo tiempo para poder trabajar en las oportunidades que durante este tiempo no se han generado, pero creo que este trabajo tiene que ser algo como un trabajo así de sésamo, concienzudo. Necesitamos hacernos como una cebolla, pienso yo. Creo que en estos procesos, tanto que se habla de la desestructuración, el poscolonialismo y todo el tema, que nuestras sociedades son una cebolla con distintas capas, ¿no? Y en estas capas tenemos que quitarnos el machismo, el patriarcado, etcétera, y así, irnos quitando todas esas cosas que nos hacen daño. Y una de ellas es el racismo. Y tenemos que hacerlo, porque nos estamos destruyendo, y nos estamos destruyendo
de una forma tan cruel. Y digo cruel no solo en términos de lo que significa ver a hermanos y hermanas morir, ¿no? Sino cruel porque la deshumanización nos desconecta de una forma increíble. Y creo que no es posible que tengamos que seguir viviendo con ese miedo. Un poco, y esto me olvidaba respecto a la pregunta anterior, y quería dejarlo porque es importante que no se me pase, ligado al miedo, creo que no es justo para ninguna persona, para ningún ciudadano o ciudadana del mundo. Que tengamos que vivir con el miedo no solo de que nuestro hermano, primo, tío, parejo, pareja pueda ser asesinado, sino que nosotras tengamos que ver eso y no podamos acceder a justicia en caso de que eso suceda. Creo que es terrible y que por eso las luchas de las mujeres negras y las mujeres afrodescendientes en el mundo están interpeladas de tantas cosas, porque a final de cuentas nosotras tenemos una doble, triple capa por la que luchamos. O sea, estamos luchando por nosotras, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestras parejas, y tienes la violencia, y tienes el tema de clase, y tienes las condiciones económicas en las que vivimos, que son terribles para variar. Y es fuerte, ¿no? Pero tenemos que buscar estrategias, insisto, creo que una especie de proyecto integrador, si se pudiera construir un modo de cambiemos las sociedades del mundo de forma abismal, que suena muy idealista pero necesario, creo que nos ayudaría, porque a final de cuentas sí, las élites económicas y quienes tienen el poder nacional e internacional están conscientes de que esto está pasando, pero lo siguen manteniendo porque les conviene. Y si nosotras y nosotros no incomodamos, no generamos como esta cosa de vuelta, no generamos cambio. Y ahora o sea, lo que sucede es que también algo que ha movilizado el George es que, y digo que ha movilizado el George, que yo lo quiero pensar como algo que han movilizado las organizaciones negras o afro a nivel global, es justamente todo este impacto a través de las redes sociales, de reivindicar el uso del lenguaje, de reivindicar el tema de las estéticas, de por qué las organizaciones están. Y también me nace el tema de las posturas políticas alrededor del tema. O sea, yo siento que a veces el ser, voy a decir la palabra coloquial, ¿no? El ser blanditos, el andar como en términos medios, no soy de aquí, no soy de allá, como que sí soy pro derechos humanos, pero todos vivimos racismos. Entonces es como decir, todos estamos viviendo violencia y la violencia es violencia. Y recuerdo que tuve una discusión hace poco con una periodista global que me dijo que ella en su globalidad me dijo además, me respondió diciéndome que lo que sucede es que mi cabeza está limitada. Entonces por eso yo hablo de racismo en estos tiempos. Entonces la pregunta iba en que hasta qué punto las posturas políticas y la visibilidad del discurso también tiene que tener coherencia con la acción. No puede ser que antes te dijera negra bruta o negra ven para curarme los riñones o hipersexualizar la mujer negra y ahora sí soy una pro black, las vidas negras importan. Entonces es como esa coherencia discursiva también tiene que estar en todos los actores, no solamente en una fiebre de movimiento en redes sociales, sino cómo también hacer de eso que sea una constante. Y nos quedan 5 minutos, lo siento, pero tengo que ser la chica del reloj, entonces ahí les doy tiempo a ustedes, Ana y Kimberly, para que un poco puedan responder eso. Vamos, Ana. Yo estaba esperando por ti, pero vamos. Vamos, sí, por favor. Bueno, mira, amigas, nosotras vivimos en una sociedad de performance, ¿no? La gente está performando siempre, el puño ahí, las fotos y ya, y ya, y ya, y likes. Y ahora es un momento que la gente tiene que ser pro-black, ¿no? Pelo menos por los próximos 5 minutos. No sé, no sabemos si mañana, después, no, pero hoy sí. Todos, tienes que estar ahí, Black Lives Matter. Esa es una crítica a nosotros como sociedad, porque me parece que estamos siempre buscando por el discurso perfecto.
que tiene que ser decolonial, tiene que ser esto, tiene que ser esto, porque ahí es perfecto. Pero la práctica de la gente, como la gente está viviendo, nosotros como sociedad no miramos mucho. Y es un error, porque el discurso es muy fácil. Contrata ahí una persona de relaciones públicas, escribe ahí algo fantástico, pone ahí en su Facebook, ¿no? La activista del mundo. Y eso la gente hace, no solo la gente, como organizaciones, empresas, la gente está haciendo esto. Es importante para nosotros tener eso muy claro, que en este momento político la gente tiene que decir alguna cosa. Pero hay una diferencia entre la práctica y el discurso. Y también me gustaría hacer más una crítica también para nuestra comunidad afro, porque nosotras aquí somos 3 mujeres y es una conversa sobre el feminismo, que la policía también asesina a mujeres, también asesina a mujeres trans, pero nuestra revuelta, nuestras marchas, nuestras protestas son siempre para los hombres heteros, ¿no? Eso es muy importante de pensar, ok, entonces toda la gente afro mera o solo Ellos, los hombres heteros. Eso es también importante, porque la policía en Brasil asesina muchas mujeres afro, trans. Y no se ven muchas protestas con esto. Entonces también es una crítica para pensar esto también entre nuestras comunidades. Sí, sí, sí. Yo creo que, claro, ¿no? Tenemos tanto este tema de, somos resentidas sociales, ya tenemos que admitirlo, ¿no? Nos leen como resentidas sociales, no podemos más con esto. Es así, es así. Pero estoy de acuerdo contigo, Juanita, en que y me da tanta risa que la Anita se esté riendo, pero sí, no podemos vivir en términos medios. Creo que nos ha pasado a todas, todos. Este tema de por un lado sí, por un lado no, el ir viendo, ¿no? Y tengo la idea de que estamos en un momento en que todos somos activistas. Todos somos activistas. Justo le decía a la Juanita que en el previo a la conversación, le decía, tengo un video pendiente, no soy muy de hacer videos, no me gusta más escribir, pero ya que todo el mundo hace videos ahora, yo también quiero hacer un video haciendo mi crítica respecto al cómo es posible que ahora todos seamos activistas y no entendamos ni siquiera la dinámica de esto a lo que llamamos activismo. No suelo identificarme, insisto, con la palabra activista, pero me gusta, o sea, me gusta, esta crítica siento que es sumamente necesaria como un ejercicio de congruencia, porque la cosa es que no es solo, o sea, si quieres generar cambios, a mí me gusta más hablar de generar cambios que de activismo, pero si quieres hacer activismo, generar cambios, no está solo el tema de decirlo y postearlo en las redes sociales. La parte más fuerte no es la mano en el puño, en tu perfil o en tu portada en Facebook y retuitear y todo. La parte más fuerte es el día a día, ese ejercicio de congruencia, y eso es lo que necesitamos como comunidades y como sociedad. Entonces, sí creo que hay también un tema de exigir que las personas, al menos en el caso ecuatoriano, ¿no? Exigir que las personas que están ejerciendo la representación política sean congruentes. Primera cosa. Claro está que para quienes hacemos parte de X o Y organizaciones sociales, tenemos, diría yo, medianamente claro, porque tenemos que hacer también esa crítica interna de que el ejercicio de congruencia tampoco es que se ve todo el tiempo. A veces es muy interesante estar en un espacio donde, como decía Ana, y ahorita estamos en la negritud, están todos los debates sobre el racismo estructural. Hoy, este es el momento, pero también tenemos que ver los otros lados, ¿no? Tenemos que ir rompiendo estos ejercicios en los cuales, claro, aparece un tema de moda, el tema se pone de moda y entonces lo que hacen los medios de comunicación y los distintos espacios es buscar a alguien que pueda hablar de, no necesariamente que lo haya trabajado, sino que pueda hablar de. Y en nuestro caso, como comunidad negra, comunidad afrodescendiente, nos pasa full, ¿no? Nos pasa tanto que aparece un hermano o una hermana hablando de cualquier cosa. Y no lo digo digamos, no quiero que suene despectivo, sino más bien como una crítica respecto al tema de que cuando se están dando
distintas situaciones, sea de violencia, sea de educación, etcétera, siempre hay personas que están trabajando estos temas, sean o no sean afrodescendientes, ¿no? Pero nosotros tenemos que cortar ese ejercicio de que se considera que por tener el color de piel oscura, tienes que estar hablando de lo que le pasa a la gente de piel oscura, porque tal vez no lo estás viviendo. Y tenemos que dar paso a las voces que sí están viviendo esas cosas, como en el caso de las mujeres trans que menciona Ana, ¿no? Y cuando Ana lo decía, yo pensaba, claro, acá en Ecuador, la dinámica sobre el racismo y etcétera, y Ana tiene toda la razón. Claro, los casos más emblemáticos son hombres asesinados. No digo que esté bien que haya pasado, evidentemente no. Pero claro, hay casos de mujeres también. No tenemos un registro, al menos yo no conozco, de casos de hermanas y de mujeres trans, porque resulta que aquí no se habla de la diversidad sexual. No, pero además que en el debido proceso no lo señalan. Ponen Exactamente. hombre vestido de mujer. O sea, también hay que hablar. O sea, yo creo que tenemos hartos temas como para continuar y que además son necesarios abordar, desde la ética del activismo hasta las construcciones de los procesos de justicia en el país. Y desgraciadamente, los procesos de justicia en el país son racistas. Y por eso tenemos la impunidad del caso de Gavis, la invisibilidad de los otros procesos judiciales, el tema de la violencia y el racismo ambiental en la frontera norte y en la Amazonía. O sea, tenemos además como que muchos temas que además no solo se los vive en el Ecuador, y por eso fue el combinarlas a ustedes dos hoy día fue justamente por eso, porque además son realidades que continuamos viviendo a nivel de la región también, y no quiero ser exagerada, porque que ya ese es mi segundo nombre en Facebook, no es Pachuca, sino exagerada. No quiero ser exagerada y decir que además, en términos globales, el tema de interpelar la supremacía blanca y las condiciones en las que arrinconan a las poblaciones y las comunidades racializadas es también una problemática real, ¿no? No es una cuestión de que solo la está viviendo un país pequeñito. Y otra cosa que quería agregar era que justamente hoy, yo sí creo que más que nunca hoy hay que exigir que si tienes el compromiso para la lucha antirracista, tiene que ser con la coherencia de lo cotidiano. Y creo que esa tiene que ser también una apuesta política, ¿no? O sea, tiene que ser determinante, ¿no? La apuesta que le hago hoy a la lucha antirracista tiene que ser planteada desde también del escenario de cómo me comporto con el de al lado. O si sigo usando ese lenguaje violento o de llamar indios de forma despectiva para delegitimar a un grupo social X. Y además, si yo estoy alimentando también esos discursos de odio, a través de mis relaciones interpersonales, porque ahí comienza tu real activismo, ¿no? Desde el tú a tú, desde lo cotidiano. Eso, compañeras. Quiero agradecer a Kimberly, quiero agradecer a Ana. Ya nos queda poquito. Realmente nos pasamos con 7 minutos y somos unas chicas puntuales. No, mentira. Muchísimas gracias por participar y creo que está pendiente otra merienda de negros, ¿no? O sea, otra juntada para conversar justamente sobre estos temas que son importantes para todos y todas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí. Y nos Besos seguimos para viendo. todos. Abrazos. Gracias a todas las personas que se Chao. conectaron. Chao. Chao, chao. Se quiere ir.